Vamos al cuarto donde Don Quijote de la Mancha, que estuvo en esta cama de acá, estuvo un tiempo en este lugar. Miren esas vitrales como campanas de cristal, donde guardan como las pequeñas semillas que apenas están en construcción. ¿Qué más? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Este espacio acá se llama el Palacio de Queluz Velas. Vinimos a conocerlo por dos razones. Primero, Portugal está lleno de palacios donde ustedes quieran que lo miren. Acá en el canal ya hemos tenido algunos. Todos siguen llamando la atención, todos siguen siendo muy bonitos. También se construyen y se unen de manera conjunta todas por un mismo fin, que es la realeza portuguesa, que es muy parecido también al Palacio de Versalles en Francia por sus jardines. Es una extensión muy grande, muy limitada, y cada jardín tiene también como un poco su historia. Así que ustedes y yo vamos a comenzar y vamos a revisar a ver qué nos vamos a encontrar allá. Tenemos que ponerlos un momento en contexto para que puedan entender qué es la historia o qué pasó acá. Principalmente esto era una casa de campo que fue construida en el año de 1654. Esta casa fue realizada, fue construida por João IV, que era un rey acá en Portugal. Pasaron los años y luego una parte de este lugar acá fue donada a de Pedro, que fue una persona encargada del ejército portugués. De Pedro, que ya en el futuro terminó casándose con una reina muy importante en Portugal. Ya no fue un lugar de ocio, sino que fue un espacio pensado para que la familia real viniera a vivir acá en ese tiempo. Pero en el año 1794 este lugar acá, esta casa, pasó a ser una casa familiar donde tuvo diferentes construcciones, porque en el Palacio de Ayuda, donde vivía la familia real a cargo de lo que hubo del terremoto acá en Lisboa, que afectó demasiado y que también tuvo un incendio, posteriormente pues lamentablemente perdieron ese lugar allá y se vinieron a residir en ese tiempo acá. Pero vea que aquí llegamos como una especie de, se podría decir, como sala principal, y miren lo increíble que es esto acá. O sea, ya hemos visitado muchos palacios aquí en Portugal, pero miren esta sala, lo increíble que es. O sea, la imagen. Arriba tenemos esta talla a mano, tenemos allá también algunas imágenes religiosas. O sea, no le han cambiado nada y todavía sigue conservando todo este espacio, este lugar. Y miren esto acá decorado con bronce, con estas iluminaciones de la época, y también está lleno de espejos para que las personas se pudieran ver y nosotros también nos pudiéramos ver acá. Pero miren lo increíble. Y ahí afuera acá cuenta una pequeña historia de que era la sala del trono, que era donde pues se hacían las reuniones como generales, y que aquí era también donde se celebraban el tema de los bailes. Miren aquí a las afueras cómo se ve estos jardines, que ahorita vamos a ir a visitarlos. Sala de música, que está al lado de la sala general, y miren lo interesante que está. Y lo que hemos visto es que esta casa, este palacio por dentro, viene decorada con colores pasteles muy claros para que pudiera pues ingresar bastante la luz. Esta era la sala de música que fue concluida en el año de 1759, y aquí era donde se sentaban a tocar sus partituras y donde pues también utilizaban el piano, que este espacio acá no se ha modificado en ningún momento. Dormía
princesa María Francisca Benedicta. Miren lo interesante que todavía siguen conservando toda la historia. Tenemos aquí la cama donde dormían, y lo que sí nos ha llamado mucho la atención son estos elementos decorativos. Y aquí también tenemos el vestido que utilizaban en esa época. Y miren esta imagen, bueno, digamos que también es muy religiosa, pero miren esta imagen, pues no se había visto antes, como el Cristo o Jesús en esta forma y guardado como en una especie de iglú o de una caja como de vidrio. Pero para que vean que tiempos atrás se vivía de manera muy, bueno, muy ostentosa para esa época, pero para ahorita en la actualidad era algo como muy básico. Ya la cama, yo no sé qué será esto, quizás era como para tomar agua, bueno, para ir al baño, no sabemos. Pero nos muestra y nos cuenta acerca de un poco de qué era lo que tenían. Entonces acá vemos la cama, era una pequeña cama, bueno, aquí me encuentro yo. Aquí eran los aposentos donde ella tenía pues guardadas sus cosas, y atrás lo que tenemos es como eran las cunas antiguamente, ya como eran las cunas de interesantes, y donde tenían que, de más que el bebé en la parte de atrás, pero vivían como de manera, se podría decir, muy cómoda también. Y lo que nos representa es que esto era de finales del siglo XIX, y miren en la parte de arriba también cómo estaba decorado, todo con imágenes religiosas, como la parte donde venían y adoraban pues la religión católica o la religión cristiana, porque esta gente pues era muy devota a la religión. A finales que del siglo XIX, donde la princesa venía pues a hacer sus obras y a pintar un poco y servir de inspiración. Y miren lo interesante, claro que todo sigue conservando el mismo color, blancos, pasteles, que la gente tenía tanta plata en esa época que tenía una sala para fumar respectivamente, entonces se sentaban en estas sillas y comenzaban pues a fumar, y solo lo podían hacer acá. Y esta parte que tenemos aquí es la caja de juegos. Miren ustedes cómo jugaban anteriormente. Esto era con lo que se divertían ellos, como damas chinas y todo esto, bien interesante. Que el comedor, y miren acá, sino que este video pues no nos deja acercarnos más, pero acá tenemos como todos los objetos típicos que utilizaban en ese tiempo para hacer pues sus almuerzos. Igual manera no vemos posiblemente este puede que sea un comedor mucho más personal, porque solo hay nada más tres asientos. Quizás era como para comer algo más personal de la familia real, porque en esas épocas se hacían mesas muchísimo más grandes y muchísimo más largas, donde también se acompañaban con diferentes invitados reales. Pero es una sala de un comedor pues muy simple, se podría decir, con pocos asientos, pero además que aquí era algo como mucho más personalizado, no solo en la historia de Portugal, sino también en la historia de nosotros los hispanohablantes. ¿Quién no recuerda en Latinoamérica cuando nos hablaban de Don Quijote de la Mancha con Sancho Panza en todas sus historias? Pues bueno, llegamos a un lugar donde todavía redime muchísima historia. Llegamos al cuarto donde Don Quijote de la Mancha, que estuvo en esta cama de acá, estuvo un tiempo en este lugar, y lo más increíble es que en estas pinturas, todas estas pinturas que vemos reflejadas en la parte del techo, cuentan un poco acerca de su vida. Miren lo bonito. Las historias que quizás nosotros vimos en esas épocas escritas en libros,
aquí la representan en todas estas pinturas, en todas estas historias, y aquí fue donde también Don Quijote estuvo un tiempo. Vemos aquí también un reloj, pero no solo esto, sino que también esto tuvo historia, porque aquí fue donde nacieron algunos hijos de el rey de Pedro, pero en este lugar fue también donde falleció el rey Pedro IV. Y esta es la sala de los embajadores. Lo que nos ha llamado mucho la atención son estos jarrones que tenemos acá. Son son cuatro jarrones, más los dos de allá y otros que están acá atrás. Son jarrones traídos de China, pero miren lo bonito que es este espacio acá. Esta sala de los embajadores era donde se sentaba el rey y la reina a tener, digamos, como sus celebridades de las serenatas, con estos dos pilares. Miren estos dos pilares acá, recubiertos de vidrio y espejo. Y acá también tenemos las otras dos sillas. Pero también lo más bonito es la vista que tenemos de los campos hacia afuera. Vamos entonces a continuar a ver qué más nos encontramos. Y los ángeles con las trompetas. Miren acá lo bonito. Y aquí, bueno, ya sí tenemos pues como un poquito de agua estancada. Ya luego vean aquí lo general. Este es como se puede decir uno de los parques principales, jardines. Y vean lo bien arreglado que está. Muy increíble. También con diferentes figuras que representan la historia un poco romana, portuguesa. Con cuerpo de tigre y cara de diosa, para que vean. Esto se llama aquí Jardín de Aparato, y vean lo bonito que está, y esta escultura central y que adorna el fondo de la parte principal del palacio. Este espacio que tenemos acá se llama el Jardín de Aparato. Es uno de los más significativos, ya que tuvo construcción en el siglo XVII, y es una imagen, bueno, no la tengo acá, pero se las voy a colocar, que es una imagen realmente simétrica, mostrando lo que tiene que ver estos árboles, los arbustos también que tenemos allá de fondo, como la fachada principal de este palacio. Y la historia de esto era que en el siglo XVII un arquitecto tuvo una idea de construir un pequeño jardín en el cual todo se viera de manera simétricamente. Estos árboles fueron traídos de Holanda. Cuando ponemos una imagen cenital, que se las voy a colocar acá, que es una imagen cenital, y vamos a ver de que todo está hecho a la perfección, las medidas entre espacio y espacio, todo calza de manera correcta. El puente nos ha llamado muchísimo la atención porque está reflejado o está lleno de azulejos, como siempre están presentes acá en Portugal, y estos azulejos cuentan diferentes historias de lo que se vivió y de lo que se vivía en ese tiempo. Ya ahorita lo que vemos es un pequeño arroyo que conduce por este camino, pero vemos de que en ese tiempo también había un espacio bastante grande por donde las personas podían bajar y pues también disfrutar un momento en esa época de verano cuando bajaba también por acá el río. O sea, por decirlo así, como una pequeña piscina privada donde las personas venían a disfrutar, pero la imagen o la arquitectura que se construyó fue increíble, porque miren, toda esta parte de allá está llena de azulejos contando historias, y acá también muy bonito, y allá tenemos ya al final un puente que es donde conecta hacia toda esta zona verde de allá al fondo. Importante para esa época y todavía sigue siendo importante para nosotros y también para la historia de Portugal.
bueno, también de Lisboa, porque esta es una cascada artificial construida en el año de 1772 y era la primera cascada artificial que se tenía acá en los alrededores de Lisboa, pero miren lo bonita que era. En la parte de abajo tenía como un sistema hidráulico bastante complejo, que dice un poco la historia, para poder llevar el agua y que cayera de manera correcta por este tramo de piedras. Y en la parte de arriba podemos observar allá algunos, eso se podría decir como algunos ángeles en el cual acompañan la caída de agua, que esto tiene alrededor de 7 o 8 metros de altura, pero que todavía sigue conservando. Bueno, ahorita ya no es una cascada de que la ponen en funcionamiento, pero me imagino que en esa época pues la imagen que daba era muy bonita. Aquí era donde se practicaba deportivamente los reyes y llegaba un momento para su ocio o para disfrutar, y principalmente practicaban un deporte que se llama jogo da pela. Utilizaban una bola de cobre y ya posteriormente aquí era donde pasaban sus tiempos juntos. Era un deporte en el cual la persona lanzaba una pelota de cobre y era como una especie de bate donde la persona esperaba, como tipo, se podría decir béisbol. La persona esperaba, lanzaba la pelota y así era como se divertían pues ellos. El jardín botánico, claramente este lugar acá tiene que tener un jardín para la familia real. Este jardín botánico fue construido en el año de 1776 y constituye 4 casas, se podría decir 4 casas veraniegas, donde tienen allí guardadas o tenían guardadas diferentes especies de plantas y semillas de Asia, Europa, África, América, y estas las organizaban dependiendo de su origen, de su categorización y también de su prioridad e importancia. Miren acá tenemos una de las 4 casas que no podemos entrar a ver, pero desde aquí fuera nos muestra un poco acerca de la historia de las piñas. Miren, ahí tenemos las piñas y muestran los años en los cuales han comenzado a viajar por los diferentes continentes y en qué momento fue donde llegó. Vemos que nació en América y ya luego fue siendo enviada pues para los otros continentes. No sé si alcance a ver allí, yo creo que lo ven, sino que no podemos entrar a revisar. Ya luego tenemos aquí otra pequeña casa veraniega donde nos muestra qué es lo que nos podemos encontrar. Allá un pequeño video contando acerca de la historia. Todo es de manera simétrica, o sea, no hay nada que no esté ubicado donde tenga que estar, y digamos como el orden y la perfección de estos espacios. Acá tenemos un poco de plantas y miren, dicen su nombre, en qué siglo se encontraron y están aquí también acá afuera. Vean lo bonitas. Cactus, también hay otras diferentes traídas de América Latina. Miren estas acá. Yo creo que si usted es una persona que le gusta mucho el tema de la naturaleza, acá le va a gustar demasiado, porque todavía las conserva muy bien. Miren estas vitrales como campanas de cristal, donde guardan como las pequeñas semillas que apenas están en construcción para que puedan tener un crecimiento de manera correcta. Acá de fondo tenemos estos caminos con estos arbustos que están, o sea, si los vemos de lejos están perfectamente cortados, generando estos caminos así como de pequeña profundidad. Llegamos hasta acá
para mostrar un poco este palacio de Queluz Velas aquí cerca a Lisboa. Nos ha parecido interesante, importantísimo ver cómo se conecta la historia de los reyes y las reinas aquí en Portugal, y que a lo largo de este tiempo vemos lo bonito y lo interesante como todavía tienen organizado estos espacios acá. Estos jardines nos ha parecido increíble, muchísimas hectáreas de también todavía siguen conservando frutas, por ahí vemos también muchas naranjas, verduras, y bueno, las personas que también mantienen esto constantemente de manera ordenada, muy profesionales al hacer su trabajo. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poco acerca de la historia. Nos veremos en otra ocasión, puede que sea en Lisboa, puede que sea en otro lugar de Portugal o en otro lado, no lo sabemos. Así que picos para todos, nos veremos en otra ocasión, así que chao, chao.